Hola chicos, ¿cómo están? Esta ya es la tercera ayudantía de microeconomía. Hoy día vamos a ver dos conceptos bastante interesantes. Uno que es monopolio y el otro que es hablando respecto a externalidades. Ya esto ya lo habíamos visto al inicio del curso, pero ahora quizás lo vamos a ver con un par de ejercicios más para que se entienda también y si no lo recuerdan, verlo ahora más en profundidad. ¿Ya? Básicamente la ayudantía va a ser quizás un poco más corta que las anteriores. Vamos a ver más que nada comentes que son ya ejercicios que ustedes conocen, y un ejercicio pequeño de análisis respecto a externalidades, ¿ya? Entonces, ahora antes de ir al primer ejercicio, me gustaría hacer como un pequeño resumen de lo que habíamos visto antes con lo que hemos hablado de competencia perfecta, ¿sí? ¿Se acuerdan que en competencia perfecta habían, perdón, habían muchas empresas que ofrecían productos similares, que también ninguna podía influir por sí sola en el precio? ¿Por qué? Porque claro, el precio se fijaba cuando la oferta y la demanda se intersectaban, ¿sí? Se igualaban. Entonces, en ese punto, las empresas que pasaban producían el precio donde el costo marginal va a ser igual al precio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que en este caso se están utilizando todos los recursos de forma eficiente, ¿sí? Porque claro, todo el bien que se produce tiene un valor para el consumidor en este caso, y igualando su costo que para el productor, ¿sí? Ahí tenemos las dos visiones. Sin embargo, en el monopolio ya es distinto. La situación es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque claro, en este caso solamente hay una empresa que controla, digamos, toda la oferta del mercado. ¿Ya? Solamente una empresa. O sea, entonces tiene claramente un poder de mercado que se le llama. O sea, puede influir en el precio. ¿Ya? Claro, en este caso como el monopolista quiere maximizar todas sus utilidades. Lo que, claro, lo que quiere hacer como solamente es una empresa, producir la cantidad donde el ingreso marginal se iguala a su costo marginal. Vamos a escribirlo acá. Eh, Vamos a poner acá monopolio. Monopolio. ¿Qué pasa acá? Tenemos que el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Qué quiere decir esto? Claro, que, que cobra el precio que al final corresponde a la curva de la demanda. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta igualdad. ¿Ya? Entonces, claro, ¿esto qué significa, básicamente? Claro, produce menos cantidad, perdón, que en competencia perfecta, y también se cobra un precio mayor. Entonces vamos a notar acá que produce menor cantidad que en competencia perfecta, y también que cobra un precio mayor, ¿sí? Precio mayor al competitivo. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Esta empresa quiere obviamente maximizar su utilidad, entonces claro, como es la única empresa, claro, no tengo ningún competidor, voy a aumentar los precios, ¿sí? Obviamente, porque me conviene, no tengo ninguna competencia, entonces subo los precios y produzco menos. Pero claro, ¿qué pasa acá? Al final los consumidores van a perder en parte bienestar, porque claro, pagan más o algunos van a dejar de comprar ese producto porque es muy caro, ¿sí? Entonces, el monopolista siempre va a ganar más. Pero claro, la sociedad en su conjunto va a perder esta eficiencia, porque claro, hay bienes que podrían haberse producido y consumido, claro, pero no se hará en este caso porque, como habíamos dicho, se produce menos de la cantidad, digamos, de equilibrio, digamos, óptima, y también se cobra un precio mayor, ¿sí? Entonces, esta pérdida, digamos, se llama pérdida, digamos, de eficiencia al final, ¿cachai? Una ineficiencia que el mercado monopolista al final eh, ocurre al final, ¿sí? Porque es inevitable que haya ineficiencia porque por esto mismo se produce menos cantidad y se cobra un precio mayor. Entonces, vamos a poner acá, ocurre ineficiencia, ¿ya? Por ejemplo, voy a dar un simple ejemplo. Nosotros tenemos el caso acá de la electricidad en Chile, ¿sí? Que es Enel. Entonces, pensemos en Enel, que claro, distribuye electricidad a las casas, digamos, de todo Chile. Claro, piensen en eso. Construir al final redes eléctricas cuesta mucha plata, ¿sí? Es muy caro. Pero claro, una vez que se construyen, digamos,
el costo de, al final, de llevar electricidad a todas las casas de todo Chile, digamos, es cada vez más bajo. O sea, el costo marginal, digamos, eh, es más bajo, ¿sí? Entonces, si bien entran muchas empresas en este caso a competirle a Enel, digamos, cada una tendría que instalar sus propios cables, infraestructura, eh, donde claro, los costos obviamente se van a duplicar. Entonces al final no habría un beneficio real a la persona que está consumiendo de ese servicio que es la electricidad. Entonces, ¿qué pasa en este caso? No tiene mucho sentido, la verdad, como promover la competencia. No conviene. Entonces, ¿qué ocurre en este caso del mercado de la electricidad? Tiende naturalmente a acercarse o básicamente a ser un monopolio. ¿Sí? Entonces, a esto lo llamamos monopolio natural. ¿Cuál es el problema de los monopolios naturales? Hay ciertos problemas. Primero que, claro, si no existe una regulación, eh, las empresas podrían cobrar precios muy caros, claro, como no tengo ningún competidor al lado, puedo decir, ya, yo voy a cobrar 100 lucas la luz, no sé, estoy dando un ejemplo, ¿ya? Cobrar precios excesivos, o claro, producir menos de la energía que es, digamos, óptima, ¿ya? Entonces, obviamente, eso afecta, como habíamos visto acá, a la eficiencia. Ocurre una ineficiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a poner acá que el Estado regula los precios. O también, voy a poner acá también subsidios. Subsidios, claro, porque al final, o sea, claramente le da estos subsidios, digamos, a las empresas para que incentiven a em, poder, digamos, llegar a esta cantidad competitiva de equilibrio, ¿sí? De competitividad, más de equilibrio. Así como que decir, ok, a mí no me conviene mucho, pero me dan este incentivo para que exista mayor beneficio, digamos, social. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas claras. Bien, entonces ahora con esto, con esta información, con esta primera parte, digamos, de un pequeño resumen, vamos a entrar al primer ejercicio. Yo creo que acá se va a resolver quizás bastante más sencillo. Entonces voy a dejar eso ahí. Y dice así la primera pregunta. Al existir un monopolio, la cantidad producida es menor y el precio es mayor, beneficiando directamente al monopolista que tiene más utilidades. Por lo tanto, este tipo de mercado no genera ninguna, perdón, no genera ninguna pérdida de eficiencia. Bueno, habíamos visto justamente aquí que en el monopolio ocurre ineficiencia. Entonces podemos decir al tiro que esto es falso, ¿ya? Porque claro, como el monopolio, claro, aunque el productor va a ganar más, obviamente, el mercado sí pierde eficiencia. Porque al final, como habíamos dicho antes, se dejan de producir bienes que para la sociedad son importantes, ¿sí? Que la sociedad valora, ¿bien? Entonces, esto sí genera una pérdida de bienestar. Ya, entonces voy a poner acá la respuesta que ya la tenía puesta acá. Entonces, como sale acá, falso, porque claro, en el caso del monopolio, como habíamos hablado antes, existe una ineficiencia, o sea, una pérdida de eficiencia. Entonces, al final el monopolio no es eficiente socialmente, porque claro, produce menos que la cantidad deseada por el mercado. Pero habíamos visto que hay algunas soluciones como el tema de los impuestos, eh, de los subsidios también, ¿sí? Entonces, eso es importante mencionar. Entonces la primera sería falsa. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta. Ok, la segunda pregunta dice así. En un monopolio, la empresa podrá tener beneficios infinitos ya que puede fijar tanto la cantidad como el precio. Bueno, acá también podemos resolverlo un poco más rápido porque habíamos comentado que el monopolio, claro, tiene eso de poder cobrar quizá un precio mayor, pero existen estos llamados, digamos, como regulaciones al final. O sea, habíamos dicho que, claro, el monopolista tiene poder de mercado, efectivamente, pero tampoco es que pueda, como digamos, hacer lo que quiera, ¿sí? No es que pueda fijar precios tan altos y producir cantidad, digamos, ineficiente de bien o servicio, como en este caso habíamos hablado de Enel, del suministro de electricidad. Entonces, decimos que esto es falso. Ahora lo voy a poner acá. Es falso porque, claro, el monopolista tiene poder de mercado, pero existen regulaciones, ¿sí? Puede fijar precios o la cantidad, pero no ambos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, al final, los beneficios siempre son limitados. ¿Por qué? Porque, claro, está restringido al final
por la demanda y obviamente por los costos que eso conlleva, los costos de producción. ¿Sí? Obviamente no es todo, digamos, perfecto para los mercados monopolistas. ¿Sí? Entonces, esta pregunta era bastante sencilla, este comente. Em, Puede ser también así, yo creo que las pruebas, uno no tampoco creo que sea tan necesario comentar tan largo, sino como preciso y que se entienda bien al final qué es lo que tú quieres como transmitir al final en la respuesta. Ya, entonces con esto vamos ahora a la tercera pregunta. Bien, ahora vamos con la tercera pregunta. En este caso es respecto a externalidades, entonces voy a hacer también antes un pequeño repaso para que podamos entender bien. Aunque ya tengo asumido que quizás ya lo saben por la prueba uno que entró, pero vamos a hacer un pequeño repaso igual. Bueno, como también les comenté en su momento, básicamente una externalidad son acciones de ya sea una empresa o de una persona que afectan a otros, ¿sí? Y que al final esas consecuencias, esas repercusiones no se reflejan en el precio del mercado, al final, ¿sí? Voy a explicarlo de forma más sencilla también con otro ejemplo, ¿sí? O sea, al final es cuando tengo una decisión que digamos económica, va a afectar a otras personas que no al final no participan directamente en dicha acción, ¿sí? Entonces, estas externalidades pueden ser tanto positivas o negativas, ¿ya? Voy a dar un ejemplos para cada uno. No sé, una externalidad positiva, por ejemplo, es la vacunación. Creo que este mismo ejemplo, de hecho, cuando hice la ayudantía, la primera. Claro, yo al vacunarme genera un beneficio en mí mismo, porque claro, yo me vacuno, entonces me, me cuido, no sé, por ejemplo, contra el COVID en ese momento. Pero claro, esa decisión va a afectar a otras personas indirectamente. O sea, sin haber estado esas personas, digamos, en esa acción que es vacunarme. Porque al final me vacuno yo, no las otras personas. Pero indirectamente igual voy a beneficiar a otras personas porque, claro, al yo estar vacunado, evito, digamos, de cierta forma que otras personas que pasen cerca mío se contagien. Ese es un ejemplo de externalidad positiva. En caso contrario, una externalidad negativa, podemos hablar, por ejemplo, de la contaminación. ¿Sí? Podemos hablar en ese caso de la contaminación. ¿Por qué? Porque claro, al final esa acción la está haciendo otra persona, no sé, una persona, un auto que está, digamos, en circulación en la calle, pero eso va a afectar quizás indirectamente a las personas que se encuentren cerca de ese lugar, porque claro, eh, no sé qué contaminantes tiene, no sé, CO2, no sé qué puede emitir, digamos, un auto bencinero, eh, no sé qué puede tener, pero claro, se entiende el ejemplo que estoy dando, ¿no? Son todas esas situaciones, esas acciones, en este caso la persona que toma el auto y maneja, y lo que emite ese vehículo a las otras personas no están participando en esa acción de quizás manejar el auto, pero sí les va a afectar de manera negativa porque contamina el medio ambiente. ¿Sí? Ahí tenemos los dos ejemplos. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos el ejemplo de la educación pública. Dice así. Dice, el Estado aumenta la inversión en educación pública, mejorando la calidad de los colegios y el acceso a la enseñanza superior. Con el tiempo, se observa una reducción en la delincuencia y un aumento en la productividad laboral de la población. Comenta. Bueno, se me olvidó poner que hay que comentar qué tipo de externalidades. Pero bueno, con lo que había comentado anteriormente, podemos ver que es una externalidad positiva. ¿Por qué? Porque claro, la educación nos va a beneficiar a todas las personas. No solamente a quien está recibiendo esa, 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 esa educación, porque claro, si yo estudio algo, no sé, me especializo en algún área, digamos, no sé, por ejemplo, soy médico y me dedico a la investigación, no sé, de vacunas, por ejemplo. Entonces, claro, esa educación a mí me va a ayudar, por ejemplo, no sé, para hacer quizás investigaciones respecto a cómo podemos mejorar, cómo podemos encontrar una vacuna, por ejemplo, contra el cáncer. Entonces, eso va a beneficiar no solo a mí, como persona individual, sino también a las otras personas, porque puedo encontrar quizás la cura contra el cáncer. Entonces, tenemos, ya que esto es una externalidad positiva. Entonces, claro, ¿cuál es la idea? Que acá el Estado invierta plata, digamos, en la educación. Así podemos alcanzar un nivel, digamos, óptimo y mejorar, digamos, todo el bienestar social. Entonces, acá ponemos la respuesta, que me había adelantado un poco. Entonces, acá pusimos, claro, externalidad positiva. La educación va a beneficiar a todos, no solamente a quien la recibe. Y claro, el Estado va a incentivar y va a subsidiar la educación
para así alcanzar el nivel óptimo y mejorar el bienestar de las personas. Entonces, ya estaríamos con esta pregunta respecto a externalidades. Y vamos ahora con la cuarta pregunta. Ok, cuarto comente. Dice así. De un ejemplo de un monopolio que podría persistir en el largo plazo y otro que podría no hacerlo. En ambos casos explique por qué es así. Bueno, ya me voy a agarrar del ejemplo que vi al inicio de Enel, ¿se acuerdan? Que habíamos comentado que eso es un monopolio y que, claro, como han visto, ha perdurado, digamos, por harto tiempo. Antes, ahora es Enel, antes fue Chilectra, si no me recuerdo. Entonces, en verdad, son monopolios que son difíciles que desaparezcan, porque sí, ¿sí? Em, claro, sobre todo porque tienen, claro, hartos costos fijos, tienen poco costo marginal, o sea, el costo de, de suministrar energía por casa a casa cada vez es menor, porque son muchos costos fijos y el costo variable, o sea, al final es muy chico, ¿sí? Entonces, claro, al final no sería muy ineficiente tener competidores por ahí dando vueltas, porque no sería obviamente algo bueno, en verdad. Estaría simplemente duplicando lo mismo que al final no tendría ningún tipo de sentido. Y tampoco, obviamente, por todo el reconocimiento quizás que tienen en él, que entre una nueva empresa, es muy complicado. Y un ejemplo que no, podría ser, yo pienso más que nada, quizás algunos emprendimientos quizás que apliquen, que se necesiten tecnología y que sean muy innovadores. em, o que tengan algún tipo de barreras legales que tiendan al final a desaparecer con el tiempo. No sé, algún producto que tenga una cierta tecnología que sea quizás muy innovador al inicio, obviamente va a ser un monopolio porque no va a tener, digamos, sustitutos cercanos que tengan esas mismas características de ese producto, pero después obviamente la gente al darse cuenta o otros tipos, no sé, de mercados o de emprendimientos que se den cuenta que ese producto va a funcionar, algo va a tener distinto, algo se les va a ocurrir a la otra empresa o al otro emprendimiento en que quiera entrar a ese mercado y serle competitivo al otro, em, a la otra, digamos, emprendimiento o startup que requiera de esta tecnología. Entonces ahí podemos tener dos ejemplos de un monopolio que sí puede funcionar, como habíamos dicho antes de Enel, y otros monopolios que no, seguramente no funcionan mucho, son generalmente cuando o tienen patentes o tienen algún tipo de tecnología que sea fácilmente después, no sé si reemplazable, pero que entren más competidores en ese mercado. Entonces vamos a poner acá la respuesta. Que en verdad lo pongo así la respuesta para que no se demore tanto la ayudantía, porque ya igual hablo harto, entonces para que no se la haga tan pesado y ustedes puedan pausar el video y responder la pregunta. O sea, escribir la pregunta en su cuaderno, en su tablet o donde lo tengan. Pero claro, siempre me gusta a mí darles la respuesta verbal y después ahí lo anotan ustedes en su cuaderno y en sus tablets. ¿Ya? Entonces, es exactamente lo mismo que les repetí en, ¿cómo se llama? En palabras, pero aquí puesto en la pantalla. ¿Bien? Entonces, básicamente serían esos dos ejemplos. Obviamente hay muchos más, ¿ya? Pueden ocurrirse otros, no necesariamente tienen que ser tan específicos. Por ejemplo, no sé, pues un monopolio que puede persistir todavía, Transbank, quizás, no sé si es un monopolio como tal. Esas transacciones de... Antes creo que era un monopolio, ahora no sé si puede ser monopolio. Transbank, eso de las tarjetas, no sé, pues, no sé, sistema de pago de tarjetas. Creo que antes era monopolio, estoy seguro. Ahora no sé si es un monopolio, pero ocurrirles otros tipos de monopolio. Y también otros monopolios que no persisten, obviamente es bastante sencillo. Bueno, acá me comentan que sí, Transbank es un monopolio, por ejemplo, el sistema de las tarjetas. Entonces se les pueden ocurrir otro tipo de ejemplos que obviamente estarían igual de bien, ¿sí? Pero obviamente bajo que tengan los mismos conceptos que mencionamos acá arriba, ¿ya? Así que, excelente. Ahora vamos con la quinta pregunta. Ok, quinta y última pregunta de estos comentes. Una empresa pesquera vierte residuos en el mar que afectan a las comunidades costeras cercanas, disminuyendo la actividad turística y la pesca artesanal. El gobierno decide imponer una multa por cada tonelada de desecho vertida. Comente. Ok, entonces una empresa básicamente pesquera que tira estos residuos en el mar y obviamente de alguna forma afecta a las comunidades que están cerca ahí de esa costa
Porque claro, viendo todos esos residuos en el mar, obviamente la gente no va a querer asistir a ese lugar. Entonces disminuye totalmente la actividad turística y también la pesca. ¿Sí? Obviamente es bastante peligroso que existan esos residuos porque claro, si se los come el pez al final, nosotros al final lo terminamos comiendo. Entonces puede existir un problema ahí. Entonces, ¿qué pasa acá? El gobierno pone una multa al final por cada tonelada que se desecha en el mar. Comentemos. Ok, yo creo que es fácil ver que puede ser un tipo de externalidad negativa, porque claro, afecta negativamente a esas comunidades, el turismo y la pesca. ¿Ya? Entonces, vemos que es una externalidad negativa. ¿Sí? Entonces, ahora veamos respecto a lo que pasa con este impuesto. ¿Sí? Poner una multa que al final puede, bueno, es que la respuesta puede sonar como un impuesto. ¿Qué tipo de impuesto? Nosotros le llamamos impuesto pigoviano. ¿Qué es este impuesto? El impuesto pigoviano es un tipo de impuesto que lo que hace es ayudar a corregir una externalidad, en este caso negativa, ya no positiva, una externalidad negativa. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto actúa como un impuesto pigoviano, porque claro, así al final la empresa tiene algún incentivo para contaminar menos. ¿Sí? Porque bueno, sabe que si yo soy la empresa, digamos, y tiro todos los residuos al final al mar, y no tengo ningún tipo de regulación, lo voy a decir, es sin tipo, claro, sí está bien dicho, sin ningún tipo de regulación, voy al final a contaminar todo el mar. Entonces, me ponen este impuesto para así haya un tipo de multa asociada a esa acción que al final es vertir todos esos residuos que son obviamente tóxicos y perjudiciales para todos, ¿no? Entonces, ese es el incentivo que tiene. Y aparte, claro, producir al final el nivel óptimo, digamos, social que se pide en este caso y también obviamente reducir el tema ambiental, obviamente, o sea, no solamente es un tipo, algo, digamos, de, de producción, sino también ambiental. Entonces ahí estamos al final matando dos pájaros de un tiro. Entonces, acá tenemos la respuesta, que como les digo, las tengo acá para no demorarme mucho y ustedes la puedan ver y copiar en sus cuadernos. Es básicamente lo mismo, habíamos puesto acá impuestos picopianos, que es un impuesto que busca corregir una externalidad negativa. Entonces, em, claro, esta multa también actúa de esa forma como impuesto picopiano, por lo que habíamos hablado de los incentivos para contaminar menos y también al final reducir el nivel socialmente óptimo y reducir todo el daño, digamos, ambiental que causa vertir todo eso, toneladas y toneladas de basura. Bien, con esto ya estamos listos con estos ejercicios de comente y vamos a ir a un último ejercicio ahora de análisis, ¿ya? Perdón, un ejercicio de análisis respecto a externalidades. Ok, estamos ahora con este último ejercicio de análisis, que en verdad no es muy largo, pero sí nos va a ayudar a entender un poco más respecto a la externalidad. Entonces, el ejercicio dice así. En una ciudad con alto tráfico vehicular, la municipalidad decide implementar una red de ciclovías y otorgar beneficios a las personas que usen la bicicleta para ir al trabajo. Muy bien. Explique qué tipo de externalidad está presente, por qué representa una falla de mercado y de qué manera la política pública busca corregirla. Perfecto, son tres preguntas que acá tenemos que resolver. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación? Tenemos, claro, una ciudad con alto flujo, digamos, vehicular. Y la municipalidad decide implementar esta red de ciclovías y darle también algunos beneficios a las personas que usan las bicicletas para trabajar. Entonces, bueno, ¿qué externalidad podría ser? Yo creo que podemos quizás analizarlo bien y llegar a la conclusión que corresponde a una externalidad positiva. Porque claro, el uso de estas bicicletas va a beneficiar a todos, ¿sí? A las personas que andan por ahí. eh, Hay una menor contaminación también, porque claro, como habíamos visto en otros ejemplos, el auto que di, el ejemplo que di antes del auto generalmente más contaminación. Entonces el uso de bicicleta, aparte que también te sirve para mejorar tu salud, hace menos, genera menos contaminación y también menos congestión vehicular, que eso es lo que quiere la municipalidad. Entonces se cumplen muchas, muchos propósitos al final. Entonces,
vemos al tiro que es una externalidad positiva por todas esas razones que mencioné. Y bueno, y deben haber otras más también. Bueno, aparte que andar en bicicleta es más barato, te ahorras también la benzina. Pero quizás está el tiempo que te demora un poco más, pero si el trabajo no te queda tan lejos, puede ser una opción bastante factible. Ahora, ¿por qué es una falla de mercado? Claro, es una falla de mercado totalmente porque al final lo que pasa, las personas no van a considerar todos esos beneficios que tiene, digamos, andar en bicicleta. Entonces, ¿qué va a pasar? El mercado va a producir menos el uso de esas bicicletas del óptimo, digamos, social. ¿Ya? Y tercero, ¿de qué manera la política pública se busca corregir? Bueno, eh, al final lo que va a pasar es incentivar el uso de, de las bicicletas. No sé, quizás se puede hacer, no sé, algún tipo de beneficio extra por ir eh, al trabajo, como habíamos visto acá. No sé qué tipos de beneficios, no sé, quizás un aumento de sueldo en el trabajo o algún tipo de bono que pueda servir también para usar ese incentivo, o también creando, no sé, alguna marketing con eh, quizás con alguna propaganda que pueda servir, no sé. Pero claro, ahí se va a corregir obviamente la falla, y se va a buscar corregir obviamente, y eso se va a encargar en este caso esta política pública. ¿Bien? Entonces, además de eso, se va a acercar al final al equilibrio, digamos, que habíamos hablado, de manera, o sea, socialmente eficiente al final. Ya, perdón, que me habían llamado a la puerta. Ahora sí. Entonces, bueno, en conclusiones, básicamente eso. Y bueno, y también que va a ayudar a mejorar el bienestar colectivo, y obviamente existe eso también de la sustentabilidad, digamos, que ahora también está bastante de moda. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Tampoco era tan difícil, la verdad. Es bien parecido a lo que hemos hablado antes de los otros ejemplos de externalidades, pero eh, puede entrar un caso también así en las pruebas. Bueno, como vieron, también hubieron ejercicios en la prueba pasada que entraron, que vimos, digamos, calcado en ayudantía. Entonces por eso véanlas porque por lo menos les va a ser útil al menos los ejercicios. ¿Bien? Entonces, bueno, con eso estaríamos ya concluyendo la ayudantía. Obviamente, si tienen cualquier pregunta, consulta, obviamente no duden en escribirme, ya tienen mi teléfono, tienen mi mail. Entonces, con eso ya cerramos y ya nos estamos viendo en una próxima ayudantía. Que estén muy bien, éxito en su semana, en sus estudios, y nos estamos viendo pronto.